Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. En este programa vamos a tener hoy en día el tema de política exterior, en la cual vamos a tener invitados especiales, entrevistas en exteriores, pero también se va a poder hablar de las relaciones que tiene Bolivia con el exterior. Queremos agradecer a toda la gente que nos sigue a través del Facebook, de las diferentes redes sociales. Agradecemos el apoyo que nos están dando, pero hoy en día en este programa vamos a acompañarnos con Emilio Martínez, que es analista político y escritor. Buenas noches, Luis Felipe, buenas noches, audiencia. Síganos entonces a través de la fanpage en Facebook. Antes de ir a nuestra entrevista con los invitados en estudios, que son de lujo como siempre, tenemos una entrevista muy especial en exteriores con Peter Brennan. Él es el encargado de negocios de Estados Unidos, es quien hace las veces de embajador. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos con eso. Estamos en Nuevo Tiempo, damos la bienvenida al encargado de negocios, Peter Brennan, en la cual le vamos a hacer una serie de preguntas sobre la política exterior que tenemos en este bloque. Querido Emilio. Mr. Brennan, bienvenido a Santa Cruz, un honor tenerlo en Nuevo Tiempo. Queríamos que inicialmente nos comentara cuál es el estado actual del intercambio comercial entre Bolivia y Estados Unidos. Bueno, la verdad es que desde hace varios años hemos tenido una relación comercial muy fuerte con Bolivia. Hace 3 años llegó a casi 3.000 o un poco más de 3.000 millones de dólares total. En los últimos años ha bajado un poquito, más por razones de precios en el exterior y de bajadas económicas en la región. Pero aún así los Estados Unidos, si uno aparta el gas, los Estados Unidos es el mercado más importante para productos bolivianos. Y es también el socio comercial más importante para Bolivia, como digo, si sacamos el gas. ¿Qué productos bolivianos son mayormente? Bueno, son joyería, productos de madera, también algunos minerales, pero es una variedad, también vale decir que es un comercio bien diversificado, que es algo que yo creo que es muy importante para cualquier economía. Se sabe que los países que dependen solamente de minerales o de las materias primas sufren los altibajos, entonces por eso es importante tener una economía más balanceada y más diversificada. Mr. Brennan, respecto al turismo, ¿qué cantidad de viajeros norteamericanos llegan anualmente a nuestro país? ¿Y cuántos podrían llegar si se rompen esos obstáculos como el visado hoy en día? Lamentablemente no tenemos muchos ciudadanos americanos que visitan a Bolivia, por lo menos en los últimos años, y creo que la razón principal es la imposición de un requerimiento de visa a los ciudadanos de los Estados Unidos, porque el proceso es complicado. También no hay consulados de Bolivia en todas partes en los Estados Unidos. También el costo es bastante alto para alguien que quiere visitar el país simplemente para turismo. Entonces, para un mochilero, $160 es mucho dinero. También para una familia de 4 o 5 personas representa mucho dinero. Y en comparación, los países vecinos no tienen este requisito. Entonces tiene sentido que la mayoría de nuestros ciudadanos quizás se van a Perú, pero por el costo y también las trabas, la dificultad en conseguir una visa, hay pocos que vienen. Son alrededor de 30.000 que visitaron a Bolivia el año pasado. ¿En comparación en Perú, cuántos? En Perú sabemos que ha habido el año pasado más de 800.000 turistas de los Estados Unidos. Una gran diferencia. Claro. Sí.
Mr. Brennan, ¿hay perspectivas de normalización diplomática entre Bolivia y Estados Unidos? ¿Han habido nuevas conversaciones al respecto? Eso sí, primero sí, hemos tenido conversaciones, tenemos conversaciones constantes con la Cancillería. Hemos establecido estos grupos de trabajo enfocado en áreas donde tenemos intereses en común. Y creo que después de la visita de nuestro subsecretario adjunto, Mike Fitzpatrick, en abril, estamos avanzando. Y sí, creo que hay posibilidades. Yo soy siempre optimista que podemos mejorar las relaciones aún más y ojalá llegar en algún momento a restablecer embajadores. No tenemos una agenda definida en este momento, no tenemos una cronología tampoco, y mucho depende del gobierno boliviano en este sentido. De nuestra parte las puertas están abiertas y siempre estamos dispuestos a dialogar cuando ellos quieren. Mr. Brennan, con el nombramiento de un embajador de Estados Unidos en Bolivia, ¿será que se podrían incrementar el intercambio comercial si se normalizan las relaciones y las conversaciones bilaterales? Yo creo que sí. Bueno, en eso, en el comercio y la inversión, como ustedes saben, dependen muchos factores. No es simplemente la relación de gobierno a gobierno, pero también hay que establecer un ambiente donde los empresarios, los comerciantes y los inversionistas sienten que hay buenas posibilidades, que hay un buen ambiente, que hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, estos son factores también que son importantes, pero obviamente si se mejora la relación entre nuestros gobiernos, eso da un ambiente más propicio para expandir las relaciones comerciales. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Cuba. Con la apertura que tuvimos con Cuba, se ha aumentado enormemente el comercio, también las visitas de americanos y en varias otras áreas también. Mr. Brennan, en los últimos años Estados Unidos ha recortado bastante su cooperación antidrogas con Bolivia, sobre todo a raíz de la expulsión de la DEA. ¿Cómo podría recomponerse un tanto esta cooperación? ¿Qué medidas podría tomar Bolivia para ayudar a esto? Bueno, esto es otra área en la cual hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con el gobierno acá. Creo que la cooperación o el intercambio bilateral que tuvimos en el pasado, creo que no vamos a llegar a estos niveles otra vez. Primero porque es obvio que el gobierno actual no quiere este tipo de relación, pero segundo también porque la gran mayoría de las drogas que se produce aquí en Bolivia se sabe que van mayormente a Europa a través de Brasil y Argentina. Eso no quiere decir que no importa para los Estados Unidos, porque sabemos que es un problema internacional y hay que enfrentarlo a nivel internacional. Entonces hemos dicho al gobierno que estamos más que dispuestos a incluirles en los programas a nivel regional que tenemos, a participar en programas multilaterales y internacionales. Eso va a ser nuestro enfoque más que a nivel directamente bilateral, pero siempre estamos dispuestos a hablar y compartir información como lo hemos hecho en el pasado. Mr. Brennan, el gobierno de Bolivia expulsó la DEA, ha sacado a USAID, ha expulsado embajadores. ¿Estaría dispuesto a reentablar una nueva charla, poner un nuevo embajador y poder invertir en Bolivia? Sí, creo que, como yo dije, yo creo que muchas veces hay intereses en común con cualquier país, con algunos más que otros, pero tenemos muchos intereses en común, tenemos una historia de cooperación y de programas de desarrollo y otros que datan de muchos años atrás. Son áreas donde podemos enfocar,
La política, la ideología, por supuesto, eso cuenta también, pero sobre todo si hay mucha retórica. Mr. Brennan, sabemos que hay una gran cantidad de estudiantes bolivianos, universitarios en Estados Unidos. ¿Cuántos son? ¿Cómo se podría incrementar este intercambio educativo y cultural? Bueno, calculamos que tenemos alrededor de 1.200 bolivianos estudiando en universidades de los Estados Unidos al nivel de lo que llamamos undergraduate, de pregrado y posgrado también. Y eso es para un país como Bolivia es un número bastante alto. Siempre nosotros nos gustaría tener más bolivianos estudiando en los Estados Unidos y por eso tenemos en varios departamentos y en los centros bolivianos americanos, incluyendo el de Santa Cruz, tenemos una oficina que se llama Education USA. Y esta oficina está ahí precisamente para orientar a los jóvenes que tienen interés en estudiar en los Estados Unidos, a ayudarles a identificar universidades que quizás serían los mejores para sus áreas de interés, y también ayudarles en el proceso de aplicación a las universidades, y también darles un poco de orientación en el proceso de conseguir becas y fondos, porque sabemos que la educación en los Estados Unidos es costoso, pero hay muchas universidades que ofrecen becas a estudiantes internacionales y otros. Entonces, estos centros de Education USA pueden ayudarles en pasar por este proceso y buscar no solamente la universidad adecuada, pero los fondos. Otra cosa que quiero enfatizar es que aquí en Santa Cruz tenemos la mayoría de los estudiantes que vienen de Bolivia y están estudiando en los Estados Unidos. Un gran porcentaje. Mr. Brennan, agradecer su tiempo en Santa Cruz, desearle una buena estadía acá en Santa Cruz. Toda la información que usted está dando, los televidentes van a ser beneficiados porque van a conocer toda la estadística que tenemos con Estados Unidos. Le agradezco por esta entrevista y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad en el programa Nuevo Tiempo. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Esa era la entrevista del encargado de negocio de Estados Unidos, Peter Brennan, donde en una acalorada charla hemos conocido las diferentes ponencias que tiene Estados Unidos con las relaciones con Bolivia. Nosotros en programas anteriores tuvimos entrevistas con el vicecanciller Marcelo Ostria, en la cual también se refería a las relaciones que tiene Bolivia en el exterior. Vamos con la nota. Porque el caso de Brasil es que se han creado la transnacional de la corrupción que ha salpicado a toda América Latina. No creo que haya un país, quizá Chile, quizá Uruguay, quizá no sé, Paraguay, por ahí, pero en todos los países hay la mano de Petrobras o de la compañía esta Odebrecht. Así que yo no diría jamás de que lo del Brasil se circunscribió al Brasil. Porque además hay una cosa, internamente en el Brasil se ha conformado una red de corrupción que alcanza a todos los políticos que han estado actuando hasta actualmente. No nos olvidaremos que el actual presidente ha sido vicepresidente de la señora Dilma Rousseff, y la señora Dilma ha sido funcionaria del del presidente Lula da Silva. Claro, Brasil. O sea que hay una cadena ahí. Todos han sido funcionarios y todos han sido amigos y todos han sido copartícipes de un gobierno que se ha iniciado con Lula da Silva y que está hasta este momento pringado con todos los casos de corrupción. O sea, no hay santos aquí, no hay. Y la reacción de la sociedad civil de Brasil es absolutamente comprensible.
Y es absolutamente comprensible, pero lo malo es que no se ve todavía el recambio que pudiera existir para limpiar todo lo que se ha hecho y que ha salpicado a toda América Latina. Volvemos con el programa. Esa era la entrevista del vicecanciller Marcelo Ostria, que hablaba sobre el tema de política exterior. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos a Gary Rivero, que es director de Relaciones Internacionales de la Gobernación cruceña, y también tenemos invitado especial a Francisco Javier Solares, que es presidente del Colegio Internacionalista. Algo nuevo en Santa Cruz, una carrera nueva que tenemos en Santa Cruz. Pero vamos a entrar en materia y le preguntamos acá a nuestro amigo Francisco Javier Solares. En este momento hay una política exterior de Estado que se han partidizado las relaciones internacionales en Bolivia. ¿Cuál es su criterio, querido Francisco? Si bien la ayuda a la cooperación holandesa, la cooperación alemana, francesa, etcétera, tenía puestos los ojos en Bolivia, sobre todo, y norteamericana, como el tema de USAID, por ejemplo, tenía puestos los ojos en Bolivia por el tema de ayuda y de cooperación hacia el desarrollo, esto se ha visto totalmente frustrado y obviamente, como tú dices, han levantado maletas y se han ido de Bolivia porque las condiciones que expone el Estado boliviano no son las adecuadas porque hay mucho control, es decir, hay una fiscalización muy fuerte por parte de la Cancillería boliviana por el hecho de agarrar y tener control sobre los recursos económicos que ingresan y por el conocimiento de proyectos que pueden haber. Es decir, un gobierno, como hay funciones que son netamente exclusivas del gobierno nacional en materia de política exterior, los gobiernos departamentales en cierto punto tienen que hacer conocer los convenios y los proyectos a la Cancillería para que a partir de Cancillería recién puedan ser aprobados. Y es decir, inclusive hasta los recursos económicos que vienen de afuera tienen que ser, inclusive hasta con conocimiento del Ministerio de Economía. Por eso es que yo saludo mucho también la actitud que ha tenido, digamos, la gobernación cruceña en este sentido. También Gary ha puesto mucho de su parte, conozco su trabajo, que ha podido ver la forma realmente de cómo poder captar cooperación o cómo insertar, digamos, a una parte de Bolivia que es Santa Cruz en el plano internacional. Yo creo que todo lo que se está haciendo en beneficio, digamos, a Santa Cruz por parte de la gobernación, a pesar de las múltiples trabas normativas que existen, es muy saludable. Pero es preocupante realmente cómo la cooperación internacional se está yendo de Bolivia poco a poco, y no solamente por el tema normativo, sino también hay otras situaciones, como por ejemplo el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico. Este posicionamiento ideológico no ayuda. No Francisco, conlleva. nos hablabas recién del mercado asiático. ¿Bolivia debería haberse integrado a la Alianza del Pacífico? Debería, pero la Alianza del Pacífico es una propuesta geopolítica muy importante e interesante que está obviamente llevado adelante por gobiernos que son de la centro derecha en este sentido, porque no te olvides que tenemos a México, Colombia, Perú, Chile, digamos, que forman parte importante de esta Alianza del Pacífico, pero que Bolivia, por temas netamente ideológicos, en vez de primar esos intereses de buscar mercados grandes, amplios, para la producción nacional, prefiere abocarse a los países del ALBA, por ejemplo, que son Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Cuba, algunas islas del Caribe, que no tienen una relevancia económica, que no tienen un potencial nacional muy bueno y que sobre todo son países que no tienen poder de compra. Entonces, ¿cómo le va a convenir al Estado boliviano? Bajo ningún criterio se puede concebir, pero le digo, netamente, y el tema me parece bien prudente, el hecho de agarrar y decir que las relaciones internacionales están realmente politizadas e ideologizadas. Está muy interesante el tema, hay mucho para charlar. Vamos a una pausa y continuamos. Seguimos entonces. Gary, ¿la política marítima va por buen camino o se están generando conflictos innecesarios con Chile? A ver, siguiendo con esta línea de lo que es la construcción de la política exterior, especialmente todos sabemos que una de las bases fundamentales de la política exterior boliviana es el tema que tenemos pendiente con Chile, ¿no? Que es la demanda marítima. Si bien eso está desnudando, de nuestro punto de vista, dos falencias. La primera
nos ha desnudado la falta de institucionalidad que existe en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque dentro de la Cancillería, después de la desinstitucionalización que hubo desde el 2006, y donde se marginó, se dejó aparte de un lado a muchos profesionales expertos en materia tan específica como derecho internacional, en el momento en que nosotros interpusimos la demanda, nos dimos cuenta que no teníamos dentro de la Cancillería los profesionales idóneos para seguir adelante. ¿Qué fue lo que hicimos? Terciarizamos, nos fuimos a España y buscamos a Inglaterra, a Francia. Hemos contratado un bufete de abogados de primerísimo nivel. Hasta ahorita no sabemos cuánto nos cuestan a nosotros los bolivianos. Así que, bueno, hemos terciarizado la política exterior. O sea, nuestra demanda marítima, casi bolivianos están, ¿no? Si bien se ha tratado de ser inclusiva, hemos traído, ha estado el Contralor del Estado, es muy importante en el tema, los expresidentes como voceros, como que llevan la gestión, pero en realidad los cerebros atrás pensantes, puros y duros, son este bufete de abogados. Y eso ha anudado la falencia en institucionalidad. Que si nosotros llegamos a tener, por ejemplo, nos interpusieron el juicio del Silala, de nuevo vamos a tener que recurrir. Cada vez que tengamos temas picantes, que sean muy duros para el país, que sean de interés realmente nacional, vamos a ver que dentro de nuestra Cancillería no vamos a encontrar la solución y vamos a tener que recurrir a lo mismo. ¿Hasta cuándo? Eso es algo que tenemos que preguntar. Querido Gary, hay una teoría hoy en día sobre el tema de nuestra demanda marítima. Nosotros estamos demandando como Bolivia diálogo. Y sin embargo, vemos a nuestro punto de vista una provocación de Chile en detener a 9 bolivianos, en agarrar y deportar a periodistas bolivianos que fueron a visitar Chile, han negado visas. ¿Crees vos que la política de Chile es una provocación o es el momento político que está viviendo Chile porque se vienen elecciones? ¿Cuál es la perspectiva de la visión de Chile con Bolivia? Bueno, a mí me gustaría decirte la visión de Chile que tiene hacia nosotros, ¿no? Yo que vivo aquí en Bolivia te puedo opinar sobre la mía, sobre la mía y cómo la vemos de Bolivia hacia Chile. Pero para terminar, para cerrar mi anterior punto, algo muy importante y que puede ayudar a responder también tu pregunta, es el tema de que nosotros como en Bolivia tenemos que ver el mejor escenario que podemos tener de La Haya es que la Corte nos obligue a Bolivia y a Chile a negociar. Ese es el mejor escenario posible, en la que se está trabajando y ojalá que salga. Pero lo que tenemos que ver más adelante, ya estamos construyendo acaso nosotros, estamos dando las condiciones propicias para que ese escenario no sea favorable. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Desde el presidente mismo, está matando a todos los interlocutores a futuro. Nosotros pónganle el escenario aquí 2 años, que tengamos que sentar en una mesa, ya el presidente ya no va a ser válido porque ya ha hecho declaraciones, sus ministros, la misma Cancillería. ¿Quién se va a sentar del lado nuestro a negociar con los chilenos si ellos ya no están? ¿No? Ese hecho como el de los 9 detenidos, hecho como la expulsión de los periodistas, solo son parte de la escalada que estamos teniendo. Yo estoy seguro, y ojalá no sea así, pero creo que estamos yendo en camino de seguir armando esta pirámide de conflicto que es totalmente innecesaria. Nos estamos teniendo el tiro en el pie a nosotros en el mediano plazo. Claro, Francisco, toda esa guerra verbal, esa retórica encendida entre Bolivia y Chile, que es de las dos partes, pero que obviamente es asusada por intereses de la política interna, conspira contra lo que se está haciendo en La Haya. Claro, indudablemente que conspira, pero aquí hay algo muy importante y bueno, voy a recalcar una posición muy personal. Yo creo que desde que se presentó y desde que Bolivia fue a la Corte Internacional de Justicia por el tema de la demanda marítima, yo lo considero el mayor error en la historia de la política exterior boliviana. Una cosa, y es importante poder separar, y eso he sido muy crítico desde el año 2013 cuando se presentó la demanda, es de que una cosa es el sentimiento nacional y otra cosa realmente es ver con objetividad jurídica las posibilidades que puede tener el Estado boliviano. A ver,
Para empezar, el tema de La Haya, como el Tribunal Internacional nace de las Naciones Unidas, siempre hay que tomar en cuenta de que la determinación o el fallo arbitral que vaya a tener los magistrados de la Corte Internacional siempre tienden a beneficiar a ambas partes, porque obviamente se tiene que preservar algo muy importante, que es precisamente la estabilidad y la seguridad, sobre todo de ambos países que están en esta disputa. Para empezar, la Corte Internacional de La Haya no puede obligar a los estados a entregar soberanía, porque la soberanía sigue siendo un factor importantísimo y fundamental de su propio ordenamiento interno y de sus propias capacidades de poder que tiene el Estado, de su margen de acción. Yo creo que hay un error en este sentido, y yo he sido muy crítico no solamente con el oficialismo, sino también con la oposición sobre este tema, porque separemos los sentimientos y separemos la objetividad. No estamos más allá de que podamos desnudar los problemas de la falta de institucionalidad, la falta de profesionalismo, etcétera. Yo creo que este tema, más allá de que puede llegar simplemente a un resultado de siéntense a negociar en función de sus intereses cada uno, esto es algo que está llevando, y como lo mencionó también Gary, a una escalada completamente fuera de lugar con el tema de estos discursos incendiarios, imprudentes, que son totalmente desmesurados y que no generan obviamente un ambiente de reciprocidad, de amistad común, es decir, de confianza sobre todo. Yo creo que no estamos yendo por buen camino y considero que hay una actitud muy cínica por parte del Estado, del gobierno nacional, con relación al tema de pedir primero diálogo cuando en realidad también ya hay un estrado judicial, y por otro lado hay declaraciones que son netamente incendiarias. Y esto es un reflejo de lo que se ha vivido el otro día con los 9 bolivianos que ya han sido sentenciados por delitos, obviamente, de robo agravado, etcétera, y que ahora van a ser devueltos, y que se está utilizando este tipo de figuras o de personas para poder realmente mostrar una sensación como si el Estado boliviano fuera siempre la víctima. Yo creo que eso no es así. Yo creo que estamos yendo por un mal camino y hay que replantear, como te digo, las cosas. Si el fallo en La Haya fuera favorable, bueno, lo mejor es sentarse a negociar con Chile, cuando no se ha construido, como decía Gary, el ambiente favorable. Ahora, ¿qué pasa si La Haya falla en contra? A ver, lo que dice también parte de la jurisprudencia internacional, en derecho internacional, es de que lo que yo asumo es que lo máximo que se vaya a lograr es sentarse a negociar ambas partes, porque y esto el gobierno no ha querido decirlo, pero está ya mencionado, pero no lo ha callado en 7 voces, es de que cuando Bolivia presentó su demanda y Chile interpuso el recurso de que no debería acatar La Haya este fallo, lo que no era competente sobre todo, la parte de las conclusiones parciales de lo que era este proceso están dadas diciendo de que el Tribunal Internacional no va a emitir ningún criterio en función al tema de fondo. Y el tema de fondo obviamente es el acceso soberano, es decir, La Haya no puede agarrar y determinar un resultado de una negociación o de una demanda. Entonces eso obviamente ha sido muy disimulado aquí de manera interna, porque eso es prácticamente un resultado casi final de lo que puede ser. Obviamente en Chile esto ha sido un argumento muy importante, por eso las autoridades nacionales han dicho, nosotros hemos recurrido a todas las instancias dentro del proceso para que obviamente quede constancia de que Chile sí hizo lo que tenía que hacer, pero más allá de eso lo importante es de que justamente La Haya no va a determinar el resultado, por tanto esperar que pueda decirle un acceso soberano es casi imposible. Pero a mí, yo soy abogado, Francisco, y creo lo tomamos como una demanda preventiva o preparatoria, esta primera demanda, porque después viene la demanda principal, que es la de fondo. Eso entiendo yo. Si ganamos esta medida preparatoria, nosotros estamos diciendo de que posteriormente a esta ganada ya corresponde hacer la demanda de fondo, que es la salida soberana al mar. Pero no me preocupa eso. Son estrategias de abogados que tienen que seguir los consorcios internacionales. Lo que me preocupa es que Chile puede ser que esté con una estrategia de provocación a Bolivia, y nosotros estamos cayendo en la provocación. Te doy un ejemplo.
nos negó las visas a la mayoría de las autoridades bolivianas. Esa es una provocación. Metió preso a funcionarios en la frontera. Hay juicio y han anunciado juicio contra Chile por esa sentencia. Estamos hablando de que se expulsó a periodistas bolivianos y los periodistas bolivianos están metiendo juicio contra Chile. Entonces, Bolivia ha caído en la provocación chilena de que Bolivia meta juicio por diferentes cosas en la OEA, en la Haya, el Silala. Hemos demandado a Chile por el Silala, nos han demandado ellos a nosotros por el Silala y estamos cayendo en la provocación chilena. Entonces, si nosotros queremos sentarnos a dialogar con alguien que tenemos más de 10 demandas contra él, ¿cómo vas a poder llegar a negociar? Esa es yo creo que una estrategia de fondo que tiene Chile en querer demostrar de que Bolivia no es un aliado o una persona que se pueda sentar a dialogar. Claro. A ver, yo creo que también aquí quiero hacer una diferencia. En primer lugar, digamos, yo considero que más allá de que sea una provocación, estos son reacciones, en realidad, a situaciones previas que ya se han venido generando a lo largo del tiempo. Ningún Estado, a lo menos que tenga una seriedad, sobre todo en materia de política exterior y una seriedad en el manejo institucional de sus relaciones internacionales, va a empezar de manera discrecional, sobre todo, a generar este tipo de conflictos. Yo creo que esto es el cúmulo de algo que se ha venido desconstruyendo a lo largo del tiempo en las relaciones Bolivia-Chile, sobre todo desde la llegada del gobierno de Evo Morales. Es decir, muy poco se había construido en las décadas anteriores, sobre todo la confianza entre ambos países, a pesar de no tener relaciones diplomáticas, pero ahora prácticamente ese castillo de naipes, que lo que se pudo hacer en la década de los 90, prácticamente se está viniendo abajo. Ambos países, sobre todo, están ahorita en una función muy mediática en este sentido, y esto hay que tomarlo en cuenta porque la estrategia del gobierno también va en función al tema de medios de comunicación, ¿no? Pero en Chile hay una agenda mediática determinada producto de futura elección presidencial. En octubre los chilenos van a elegir un nuevo presidente. Entonces este es un tema también que les conviene manejar tanto a oficialismo como a oposición. Pero en el gobierno boliviano, por ejemplo, aquí el control lo tiene netamente el gobierno nacional con la agenda mediática. Es decir, muy poco, digamos, hay aquí de manera interna una crítica, sobre todo en el sentido como te lo estoy diciendo, y muchos nos estamos apoyando sobre todo en el discurso del gobierno. Y yo creo que, por eso yo te decía un comienzo, yo quiero separar un poco realmente lo que es el sentimiento y lo que es la objetividad jurídica. Gary, nos decías hace un rato que hay una suerte de crisis institucional en la Cancillería. Se ha ido desmontando el servicio exterior, se ha sustituido funcionarios de carrera por embajadores políticos nombrados a dedo, porque incluso se ha transformado las embajadas en una suerte de premio a quienes han perdido sus cargos ministeriales, por ejemplo. Así es. Vos mismo lo has mencionado. Estábamos investigando nosotros como gobernación, porque nosotros queríamos utilizar a través de Cancillería lo que son estos canales que son las embajadas en el mundo. En Bolivia actualmente, según la página oficial de la Cancillería, tiene 45 misiones diplomáticas en el mundo, ¿ya? O sea, tiene 45 embajadores. De las 45 embajadores solo son 5 de carrera. Con eso ya te puedo decir mucho, ¿ya? Y de los 5 existen mucho de las embajadas que existen alrededor del mundo obedecen a criterio político, obedecen a criterio corporativista del mismo partido de gobierno, a premios, como vos mismo dijiste, a exministro que lo mandan al exilio dorado. Así que con un personal así, ¿cómo puedes construir una política exterior seria? Esa es la pregunta que no podemos hacer. Después, entonces. Evidentemente que hay que continuamos entonces después de una pausa con el último bloque. Volvemos con Nuevo Tiempo. En este bloque vamos a escuchar las conclusiones de la política exterior en nuestro país. Querido Gary, tus conclusiones. Bueno, existen muchas, la verdad, como conclusiones, yo la verdad me gustaría transformarla en cuestiones para hacer, en tareas para hacer. Empecemos con la Cancillería, que es una institución que tiene que institucionalizarse, vale la redundancia de nuevo, tanto su academia diplomática,
que tiene que renovarse con materia del siglo XXI, que forme profesionales idóneos. Creo que también tiene que volver lo que es la carrera diplomática, respetar de alguna manera lo que son los escalafones diplomáticos. Eso es algo muy apreciado y que valoran y que funciona en las otras diplomacias del mundo. Creo que tenemos que cambiar nuestra orientación de la política exterior a nuestros intereses nacionales, nosotros como Estado boliviano, y no los intereses de una persona, de un caudillo o de un partido, ¿no? Eso es algo muy esencial. Creo que tenemos que abrirnos al mundo. Si nos abrimos al mundo, tenemos que empezar a negociar, a hacer buenos negocios como país para el mundo, por más que elijamos países que tal vez no sean afines ideológicamente a la persona que estamos en esta mesa, pero por lo menos hagamos buenos negocios con ellos, que nos dejen rédito, y bueno, eso ayuda a lo que es el crecimiento y el desarrollo de lo que es el país. Francisco, tu turno. Bueno, yo creo que ahorita podríamos pensar mucho en una utopía, digamos, de decir realmente de que se debería cambiar la política exterior, que sí es cierto, pero yo creo que este tipo de señales recién van a ser mucho más claras cuando se cambie la visión del gobierno. Y cuando cambie la visión del gobierno o la visión del Estado en este sentido, cambio netamente de una estructura política completa. Mientras tanto, tenemos que ver la forma realmente cómo podemos aportar de nosotros, de la sociedad civil, desde el sector profesional, para que obviamente la política exterior pueda ser cambiada, pueda ser más óptima en este sentido, en función a los intereses. Ya Gary mencionaba muchas cosas, pero lo más importante aquí en este sentido es realmente agarrar y desnudar mucho de los problemas que pueda haber en Cancillería, muchos de los problemas institucionales, para recién empezar a gestionar, a crear nuevas visiones, nuevas propuestas en sí de política exterior, que vayan no solamente desde el tema de la institucionalización, sino que vaya más allá, digamos, de una unión del sector público con el sector privado para generar en sí verdaderos intereses nacionales en temas económicos, y esto obviamente sea de mayor proyección para el Estado boliviano. No debemos perder la línea y no debemos perder sobre todo el interés de cómo se está manejando estos temas. Y yo creo que aquí algo muy importante son dos instituciones. Primero, las gobernaciones y los gobiernos municipales, que a pesar de la ley que las tiene aprisionadas, hacen también relaciones exteriores, relaciones internacionales. Yo creo que esa construcción desde lo subnacional es muy importante, pero por otro lado también, y aquí está también Luis Felipe, es el hecho, digamos, de que la oposición política en este sentido sea un poco más incisiva, digamos, realmente en lo que es la crítica hacia la política exterior. Yo creo que lo poco que se puede hacer desde la Asamblea Legislativa Plurinacional sigue siendo es importante, y yo creo que no hay que perder ese hilo y hay que ser siempre más incisivo y muy crítico. Van a venir mejores tiempos seguramente para la política exterior, y obviamente tenemos que estar siempre preparados para eso. Bien. Bueno, agradecer a nuestros invitados. En mi opinión personal, creo que la política exterior está desorientada. Hemos escuchado a nuestros panelistas que no está orientada a beneficio del país, sino más bien vemos una política exterior, Emilio, partidizada, una política exterior que no va en beneficio de nuestro país. Creemos que tiene que cambiar la forma de pensar del gobierno, la estrategia política de este gobierno tiene que cambiar para poder más bien atraer recursos, inversiones al país, tener mejores relaciones, tener más amigos y no tener más enemigos como lo viene haciendo esta política exterior. Querido Emilio. De mi parte, brevemente, creo que primero la política exterior tiene que ser de Estado y no del partido de turno. Segundo, me parece interesante reforzar la estrategia de salida hacia el Atlántico como juego geopolítico para presión hacia Chile. Y tercero, por supuesto, como decía Gary, hay que reconstruir el servicio exterior. Llegamos al final entonces de Nuevo Tiempo, los esperamos el próximo domingo en el mismo horario.